El realizar el cambio desde el amor, porque es que uno muchas veces toma la decisión de operarse de una forma incorrecta, porque lo toma odiando su cuerpo, queriendo ver su cuerpo diferente, pero uno tiene que entender que todos son procesos y los procesos deben amarse. Hola, bueno, hoy estoy con Andrea y quiero compartir con ustedes o con todo el mundo la experiencia del proceso que uno hace pues, cuando toma la decisión de realizarse una cirugía. Y el proceso de transformación ha sido integral, desde adentro hasta verse reflejado por fuera. Entonces pues yo quiero que Andrea nos explique un poquito cómo ha sido su proceso y que ojalá podamos aprender mucho de ella. Para cualquier persona que esté interesada, ojalá pudiera seguir, digamos, estas recomendaciones. Pues primero, no sé, Andrea, ¿qué estabas pensando desde el principio cuando estabas pensando en tomar este tipo de decisiones? Bueno, digamos que lo primero que yo quería era realizarme la reducción del busto, era algo que quería hace muchísimo tiempo, no solo por cuestiones estéticas, sino por salud, porque ya había empezado incluso a sufrir de escoliosis. Intenté bajando de peso, pero pues es algo que no se soluciona solo con eso. Y ahí fue cuando tomé la decisión pues, de acudir, digamos, a un cirujano plástico. Lo primero, y es una recomendación que le doy a todos, es vean muy bien con quién se van a operar. O sea, verifiquen que sea un cirujano plástico que esté en la Asociación Colombiana de Cirujanos Plásticos para evitar que de pronto vayan a tener inconvenientes, alguna mala praxis. Fue lo primero. Busquen un cirujano que sepa mucho de lo que ustedes se quieren realizar. Esa fue la razón pues, por la que escogí realizarme la cirugía con el doctor Londoño. Ahí fue cuando acudí a consulta por primera vez. Ya digamos entrados en gastos, dije pues si me voy a hacer la cirugía de los senos, nos hacemos todas de una vez. Pero yo digo que uno tiene que tomar, digamos, ese tipo de acciones basados como en decisiones correctas. Y es que, como decía el doctor, el cambio debe ser siempre de adentro hacia afuera. Ese día de la primera consulta habíamos acordado que debía bajar de peso para tener pues como mejores resultados en cuanto a la cirugía. Mi consulta fue en agosto, pues yo sabía que la cirugía me la iba a realizar más o menos para el mes de enero, porque por cuestiones de trabajo pues no me la podía realizar antes. De esas cosas que uno procrastina y pues como que va dejando que pasen las cosas, yo dije como, ay, sí tengo que bajar de peso, pero pues no le puse como mucho cuidado a la vaina porque uno dice, bueno, igual me voy a operar, igual el cuerpo va a cambiar y me voy a ver mejor. Más o menos en octubre fue que tomé la decisión de decir, no, o sea, yo tengo que cambiar el chip. Porque sí, bien, o sea, con la cirugía voy a cambiar, va a cambiar mi cuerpo, pero pues la idea es mantenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, mi recomendación es que empiecen por cambios pequeños. O sea, si ustedes, digamos, no tienen la costumbre de realizar ejercicio de forma constante o de tener una alimentación saludable, empiecen por cambios pequeños, porque si uno tiene cambios de pronto muy drásticos, pues es más difícil sostenerlos en el tiempo, ¿sí? Si yo me tomo 1 litro de Coca-Cola al día, pues si de un día para otro decido no volver a tomarlo, va a llegar un punto en el que no voy a soportar más y me voy a tomar toda la Coca-Cola que no me quise tomar. Entonces, irlo dejando poco a poco, y así fue como fui haciendo, digamos, mis cambios de mi estilo de vida, para que la cirugía fuera un plus y no solamente como el único componente, digamos, de mi cambio. Entonces empecé a realizar estos cambios que les menciono desde el amor, ¿sí? Desde amar mi cuerpo tal cual como se veía, incluso antes de la cirugía. Empecé a realizar ejercicio, empecé a mejorar, digamos, en las cuestiones de alimentación. Yo ya tenía algunos conocimientos previos de nutrición y los apliqué, digamos, como a mi propia vida y me funcionaron muy bien. Incluso en el momento en el que ya pues, se acercó como la cirugía, ya había bajado 5 kilos, pero mi recomendación también es que no se fijen mucho, digamos, en los números de la balanza porque la composición corporal varía mucho. Entonces uno dice, bueno, son 5 kilos, pero mi composición corporal cambió un montón e incluso el doctor me felicitó en el momento que ya hicimos la consulta como previa a la cirugía porque en serio había cambiado mucho mi cuerpo. Lo bueno de cambiar el chip antes de la cirugía es eso, que son cambios que tú sabes que vas a sostener. Porque si bien una liposucción, una lipomarcación, la cirugía que ustedes decidan realizarse va a cambiar su cuerpo, lo va a modificar, la idea es sostenerlo. Y si tenemos de pronto problemas como obesidad o como sobrepeso, pues la cirugía plástica, digamos, no es un tratamiento y no es la solución. Personalmente yo no,
pero sí he escuchado muchas experiencias, e incluso hay un caso grande ahora que se está llevando en la ciudad de Medellín, unos médicos que no son cirujanos plásticos, no están certificados y realizan cirugías, y pues incluso ahora hay una demanda colectiva con ellos por mala praxis, muchas mujeres que les han puesto prótesis que han sido usadas en otras personas, no sé cómo hacen realmente para sacarlas de otras personas y colocarlas. Entonces, yo creo que uno muchas veces peca por ignorancia y realmente son cosas que no todo el mundo conoce, y por eso yo digo, bueno, si uno no sabe, uno pregunta. Por ejemplo, yo me hice la reducción con implantes y al momento que tú sales de la cirugía te entregan una tarjeta de cada implante con un serial, que en el caso del doctor son los implantes Motiva, y tú bajas la aplicación en tu celular y tú registras el implante y el implante es tuyo y tienes plena seguridad de que es un implante que es nuevo, que lo abrieron, te lo colocaron a ti y no ha sido usado en ninguna otra persona. Muchachas que han tenido problemas de infección, de mala cicatrización, entonces por eso les digo que es muy importante verificar con quién uno se va a realizar las cirugías. Gracias, Andrea. ¿Y tú, cuál fue el punto que te marcó la elección de decidir operarte con el doctor Londoño? O sea, tú dijiste, este es. ¿Cuál fue? Bueno, lo primero es que él fue mi profesor. Ah. Él es mi docente de cirugía plástica en la Universidad Libre hace ya algunos añitos. Claro, inicialmente cuando Andrea vino por primera vez, que yo le hice la recomendación de bajar de peso, es sobre todo por la cirugía de los senos, donde se recomienda mucho pues, tener unos parámetros de índice de masa corporal para optimizar los resultados y el posoperatorio. También, obviamente, a medida que el paciente tiene un índice de masa corporal más optimizado, pues los resultados posterior a una liposucción son mucho mejor. Entonces lo que yo quiero resaltar con Andrea es que ese proceso fue demasiado positivo porque digamos que ella no solamente tuvo el cambio, hablando pues estrictamente de parámetros que nos favorecían mucho para pues técnicamente hablando para la cirugía, sino que en ese proceso empezó el proceso de transformación, en donde yo pienso que ella empezó a conectarse mucho consigo misma, empezó a conectarse mucho con su parte interna, donde ella pues lo ha mencionado desde el amor propio, en donde ya desde antes de la cirugía se estaba valorando, se estaba reconociendo de que todo el esfuerzo que ella hace para sí mismo es muy valioso. Entonces, obviamente esto impactó demasiado en su resultado, impactó mucho tanto en el optimismo como entra la cirugía, como en el posoperatorio. Siempre el posoperatorio te fue muy bien, de hecho, te recuperaste rápido, siempre estuvo con buena energía y bueno, los resultados, ella presentó un cambio muy favorable, muy grande. Bueno, entonces como mencionaba anteriormente, el cambio es interior. El realizar el cambio desde el amor, porque es que uno muchas veces toma la decisión de operarse de una forma incorrecta, porque lo toma odiando su cuerpo, queriendo ver su cuerpo diferente, pero uno tiene que entender que todos son procesos y los procesos deben amarse. Cuando uno realiza cambios desde el amor, son cambios duraderos, son cambios que realmente hacen que uno se sienta mejor consigo misma, y vemos casos de pronto de muchísimas mujeres que se operan y vuelven y se operan y se hacen una cosa y nunca están conformes, y es porque su cambio siempre es como basando el amor propio en cosas que son externas, cosas que no podemos mantener. Entonces siempre debe ser, como les digo, desde el interior. Si por ejemplo basamos nuestro amor propio en lo que dicen los demás, en lo que opinan los demás de nuestro cuerpo, en que es que a mi esposo le gusta las que tienen la cintura pequeña, es que todas mis amigas tienen las nalgas súper grandotas, entonces yo me quiero ver como mis amigas, entonces... Está de moda. Exacto, porque está de moda, porque así se ve tal actriz o tal persona, entonces, claro, tomamos la decisión, pero desde un punto como muy incorrecto, porque lo estamos haciendo por los demás y los cambios siempre deben hacerse por uno mismo, porque yo me siento bien conmigo misma, porque yo me quiero de esta forma. Entonces era un ejercicio que incluso yo hacía mucho cuando estaba preparándome para la cirugía, porque era un cambio que yo realmente quería, o sea, y quería hace mucho tiempo, y yo me paraba frente al espejo y yo decía, me amo así,
me amo con mis senos grandes, me amo con el gordito que tengo acá, me amo con la celulitis que tengo acá y los cambios que voy a hacer, los voy a hacer por mí, para que cuando yo me pare frente al espejo, ame lo que vea. O sea, no necesito que a X o a Y persona les parezca como me veo, sino que siempre sea yo frente al espejo amándome y dándome todo el valor que necesito. Claro, yo tenía, digamos, lo primero es que lo de los senos los quería súper pequeños. Los quería muy pequeños. Entonces ahí es donde el doctor entra a explicarme que la reducción pues no se puede, digamos, hacer así como total, que debe ser proporcional, digamos, a mi torso. En cuanto a lo de la liposucción, quería, digamos, marcación abdominal, pero pues mi cuerpo no es un cuerpo, digamos, atlético, sino tengo los brazos marcados, las piernas marcadas, entonces pues va a ser algo que no va a tener como un contraste ahí, o sea, no se va a ver bien, entonces esa es la importancia de acudir donde un buen profesional, o sea, que sea una persona que te aterrice frente a resultados que sean reales y que sean estéticos, porque a final de cuentas es eso. Entonces, por ejemplo, las mujeres que quieren unas nalgas así súper enormes, pero tienen, o sea, son bajitas como yo, tienen unas piernas súper delgadas, pues es algo que no va como a cuadrar, entonces es importante, por eso la valoración siempre del profesional, y esa es yo creo que de pronto también la importancia de la consulta presencial, para que el profesional lo aterrice a uno en cuanto a qué se vería bien y qué no se vería bien. No, pues es que la verdad yo estaba súper tranquila en el quirófano y estaba súper tranquila porque, pues antes de entrar, ¿no? Porque es que yo ya lo había visto operar, o sea, yo había estado ahí como, sí, en primera fila, entonces estuve tranquila todo el tiempo. En la clínica todos súper amables desde que uno entra y nada, me acosté tranquila, me acosté súper confiada. Bueno, y en relación al acompañamiento de tu familia, todas tus personas cercanas, pues ¿cómo fue tu relación allí? ¿Cómo estuvieron ellos en esta parte? Bueno, lo primero es que, digamos, no compartí mi decisión con todo el mundo. Fue como con mi núcleo, con las personas más cercanas. E incluso yo creo que 2 amigos más o menos sabían que me iba a operar. Porque mucha gente empieza, no, ay, qué peligro, es que ha pasado esto, es que ha pasado lo otro, y si queda así de una forma o la otra, entonces uno se empieza a llenar de miedo, la gente a uno como que lo azara, entonces pues procuré como contarle a muy poquitas personas, pero en cuanto a lo que es mi núcleo en sí, todos me apoyaron muchísimo, todos estuvieron súper pendientes, mi mamá estuvo todo el tiempo pendiente, cuidándome, mi tía también, incluso quedaron súper antojadas de operarse también. Y es importante, esa parte también es importante, tener como quien lo cuide a uno y quien lo apoye en estas decisiones. ¿Alguna recomendación que puedas darnos en general de cómo debe cuidarse una persona en su postoperatorio inmediato? ¿Algún consejo? ¿Cómo lo manejaste? Pues, o sea, digamos, yo dejé todo listo en mi casa para cuando regresara de la cirugía, o sea, que quedara mi cuarto listo, la persona que me iba a cuidar lista, quedara incluso hasta la cena lista. Organizar muy bien los medicamentos que uno debe tomar en su posoperatorio, hacerlo con el horario, o sea, tal cual como es la recomendación del doctor. Yo lo seguí así y en ningún momento sentí dolor, y se los digo yo que soy súper floja, porque soy súper floja, no sentí dolor en ningún momento. O sea, la verdad es que siguiendo, digamos, la analgesia y las recomendaciones tal cual como me las dieron, no sentí dolor en ningún momento. Los primeros días e incluso pues sobre todo en el postoperatorio inmediato pues tienen que ayudar a sentarte, a pararte, ir al baño, entonces tener la seguridad de que siempre va a haber como alguien ahí que lo va a estar ayudando a uno con ese proceso y cuidándolo. Pero como les digo, es cuestión de organización, o sea, yo los días previos a la cirugía lo que hice fue organizar lo de las fajas, lo del brasier, lo de los medicamentos, dejé en el cuarto como el horario, como el sketch de cómo se tenían que tomar los medicamentos, por si pues yo no podía estar como pendiente o estaba muy convaleciente, la persona que me estuviera cuidando lo tuviera ahí como presente, las alarmas para que todo sea, como les digo, tal cual como lo manda el doctor para que no vayan a sentir dolor en ningún momento. Otra cosa que me gustaría saber y aclarar, que se pudiera aclarar es, pues yo he notado pues que, y es completamente normal que haya una sensación de ansiedad tanto antes de la cirugía como después en su proceso de recuperación, porque yo entiendo que el proceso de recuperación en los primeros días no es sencillo. Pues ¿cómo fue tu experiencia y cómo crees que pudiste manejar o sobrepasar todo ese tema de la ansiedad que hay alrededor? Bueno, en cuanto
a la ansiedad previa a la cirugía, pues toda cirugía tiene su riesgo, uno le da miedo saber cómo va a quedar, si va a pasar algo en cirugía, o sea, son miedos normales que tenemos todas, e incluso los tenía yo que, como les digo, conocí al doctor y lo había visto ya, pues, en acción en cirugía. ¿Cómo se puede mitigar de pronto esa ansiedad previa? Escogiendo un buen cirujano, o sea, uno sabiendo que se va a poner en mejores manos. Claro que toda cirugía tiene su riesgo, pero hay riesgos que uno puede prever. Entonces, para mí ese es el primero, ver que es un cirujano, como les comentaba antes, que esté en la Asociación Colombiana de Cirujanos Plásticos, que se vayan a operar en una clínica, que tenga todas las habilitaciones pues, necesarias para poderse realizar los procedimientos ahí. Eso en cuanto a lo previo. Ya en cuanto a después de la cirugía, incluso uno que tiene, digamos, cierto conocimiento se azara porque se vio el puntico, la carachita, o que se vio inflamado aquí, o que es que el abdomen se vio un poquito más hacia acá que acá. Entonces uno se pone súper nervioso, pero yo tuve acompañamiento todo el tiempo, tanto del doctor como de su equipo. Si tenía alguna duda, le escribía a Evelyn y Evelyn le contesta a uno inmediatamente. Entonces uno puede hacer las preguntas todo el tiempo, si tiene dudas de si lo que uno se está viendo es normal o no. Entonces tener ese acompañamiento después de la cirugía todo el tiempo es súper importante y aquí pues lo tuve.